Buenos días, mi nombre es Stephanie Valle, cursando actualmente la carrera de Ingeniería Industrial modalidad semipresencial con el ingeniero Juan Morales en la materia de Estadística Inferencial 1, donde nos encontramos en la unidad 4, este, donde presentaremos unos diversos temas, cada uno con sus respectivos ejemplos. El primero de ellos tenemos la estimación de la proporción de una población, donde los objetivos son entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para optimizar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consciente de los estimadores que podrían unirse. Esta es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor irreal de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa o alfa que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son del 90% con alfa, que significa el nivel de significancia de 0.10, también con 0.05 y 0.01. Si nosotros estos niveles de significancia los sumamos con 90, 95, 99%, nos da un total de 100% o 1. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene un nivel de confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tiene mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E mayúscula, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Hasta aquí llegamos a la teoría y pasamos a lo práctico. Uno de ellos es de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaban el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el EXOR? En el primer inciso es
la proporción muestral, nosotros lo único que tenemos que hacer una simple división de las 525 que nacieron niñas entre nuestros números de datos que fueron 574. Si nosotros dividimos eso, nos da un total de 0.914, que ese porcentaje son 91.4%. Eso solamente ahorita es para el inciso A. Para el inciso B, nos pasamos a Minitab. Nos pasamos a Minitab. Permítanme. Nos pasamos a Minitab. Ahora sí, tenemos nuestro archivo Minitab. Lo único que necesitamos es ir a la parte superior en estadística, estadística básica, y nos vamos a una proporción. Estamos en el tema de proporción de una población. Le damos clic ahí y nosotros vamos a seleccionar en datos sumarizados. Nosotros tenemos que poner nuestro número de eventos, y donde nuestro número de eventos son 525, que fueron las niñas nacidas, y nuestros números de datos, que fueron 534. Nosotros no estamos ahorita en el tema de hipótesis, entonces aquí no seleccionamos nada. 574. No estamos en la prueba de hipótesis, entonces aquí aquí no tenemos datos en las columnas, entonces ponemos en datos subunidad. Nosotros aquí nos va a poner con nuestros números de datos de nuestro ejemplo, de nuestros ejercicios. Es más que suficiente. No seleccionamos prueba de hipótesis. Aquí en opciones nos mide nuestro nivel de significancia por default. No le movemos nada ahí. Damos OK. Damos OK. Entonces aquí nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método EDSOR. Entonces nosotros aquí tenemos nuestro número de eventos, número de datos 574, los números de eventos fueron 525, y nosotros aquí tenemos nuestro intervalo de confianza de nuestra proporción, que va desde 0.888 hasta 0.935, que esto es 88% y 93%. Estos son nuestro intervalo de confianza. Para nuestro margen de error, que es nuestro inciso C, calcula el margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos, aquí no es, vamos a pasar para acá. Nos vamos a estadística, estadística básica. No, es estadística, es de Power en Sample Size, y nos vamos a estimación, una simple estimación. Le damos aquí. Nosotros aquí vamos a seleccionar el parámetro de nuestra proporción. Y en esta parte de aquí nuestra proporción es de 0.9, 0.9, aquí ya lo había realizado anteriormente, pero ¿de dónde sacamos nuestra proporción? De nuestro primer inciso, que fue que nos dio 91.4%. Entonces nuestra proporción de 0.9. En nuestro margen de error, aquí vamos a poner, como tenemos nuestro número de datos. Si no tenemos nuestro número de datos y tenemos el margen de error, lo podemos poner, pero si no tenemos el número de datos, nos vamos al margen de no ponemos el margen de error. En este caso, si tenemos nuestro número de datos, entonces vamos a poner margen de error, y nuestro número de datos son 534. Entonces en opciones
un nivel de confianza de 95, nosotros no le movemos nada ahí. Y le damos OK. Entonces, aquí podemos ver nuestro margen de error que nos pide, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, vamos para acá. Que de los 564 que fueron nuestro número de datos, de nuestro lado izquierdo va de 2.75% y de nuestro lado derecho va de 2.3% en nuestro margen de error de nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho. Así hasta este punto. Calcula el tamaño de muestra necesario si la proporción de éxito fue del 90%. Lo vamos a poner así. Fue del 90%, el margen de error de 1% y un nivel de confianza del 95%. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a la misma ruta. Podemos dar estadística, power and sample size o sample size for estimation, o simplemente podemos dar control E, que fue nuestra última función, y nos encontramos de esa manera. ¿Qué vamos a seleccionar aquí? Nosotros vamos a seleccionar, como en este caso sí tenemos un margen de error, nuestra proporción es 0.9, nos quedamos en 0.9, y nuestro margen de error, como en este caso tenemos margen de error, vamos a poner la estimación en muestras. Y aquí nosotros vamos a poner que nos pide que el error es del 1%, que es 0.01. Y nuestro nivel de confianza es del 95%. Nosotros aquí ya tenemos, aquí en opciones checamos, ya tenemos el 95%. Y le damos OK. Aquí nosotros ya no le movemos nada. Y le damos OK otra vez. Entonces, espérame tantito. Listo, volví. Entonces, nosotros aquí tuve un pequeño error, no era 0.01, el 10% es 0.1. Entonces, nuestra muestra dice, para nuestro tamaño de muestra es de 65. Si nuestra proporción de éxito fuese del 90%, nuestro margen de error del 1% y el nivel de confianza del 95%, nuestro tamaño de muestra tiene que ser 65. Así hasta este tema de proporción de una población. Ahora cerramos y nos vamos a lo que es estimación de la media poblacional conocida. Nosotros aquí dice entender los objetivos. Número 1, tenemos entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Esta significa la media poblacional. Utiliza los datos muestrales para construir el intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar ese tipo de intervalos de confianza. Por último, saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Vemos, por ejemplo, el ejemplo es de peso de hombres. Nosotros aquí han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Tenemos nuestro número de datos, que son 40, la media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Entonces, calcula la mejor estimación del peso medio de la población total de los hombres.
Entonces, nuestra mejor estimación puntual es la media poblacional, que en este caso aquí nos viene nuestra media poblacional, que son 172.55. Entonces el inciso A nosotros ya lo tenemos resuelto. El mismo enunciado nos da el resultado. Pero el inciso B dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a abrir un archivo Minitab. Vamos a quitar esto. Vamos a abrir un archivo Minitab. Nos vamos a estadística. En estadística básica viene esta parte que dice One Sample Z. Entonces aquí nosotros vamos a aplicarle y nosotros lo vamos a dejar en Summary Data, donde nosotros aquí nos da nosotros tenemos nuestra línea de datos que son 40 y tenemos la media que es 172.55. Entonces nuestra desviación estándar es de 26. Nosotros no realizamos prueba de hipótesis, pero nuestro intervalo de confianza nos pide un 95%. Entonces nos vamos a en opciones y aquí Minitab ya nos da nuestro nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza que es el 95%. Entonces ahí nosotros no movemos nada, damos OK y otra vez. Entonces aquí nos dice que entonces aquí nos da nuestro intervalo de confianza con nuestra media y nuestro número de datos. Entonces nosotros tenemos este intervalo. Nosotros este intervalo no lo debemos de interpretar como que dentro de estos dos intervalos tenemos la media, sino que del 95%, o sea, nosotros tenemos 100 números de datos o 100 proyectos o experimentos, nosotros agarramos de ese 95%, nuestra media va a estar dentro de estos intervalos, no de que entre los dos va a estar, sino que después nosotros primero agarramos nuestro muestreo y de ese 95% va a estar ese intervalo. Así es como lo podemos entender. Entonces nuestro intervalo para el inciso B va de 164.49 hasta 180.61. Para el inciso C dice calcula el tamaño necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95. Es parecido como el que hicimos hace un ratito, pero ahora va a ser la media, no es una proporción, ahora es una media. Entonces vamos a hacer la misma ruta, estadística, nos vamos hasta la última opción, que es Power and Sample Size, y nos vamos a la primera opción, estimación, y damos clic ahí. Nosotros aquí en el donde dice parámetros, vamos a seleccionar y nosotros vamos a poner la media. Entonces seleccionamos media normal, nuestra desviación estándar, que aquí nos dice que son de 26. En sample size, nosotros vamos a poner cuando no tenemos un número de datos, ponemos el margen de error, que aquí es del 5%. Y cuando tenemos el margen de error, ponemos el número de datos. Nuestro nivel de confianza es del 95%. Entonces, aquí damos el 95% y como nosotros aquí pusimos nuestro intervalo de confianza, asumimos que lo sabemos, le damos clic aquí, OK y OK. Entonces, el tamaño de la muestra es de 104, donde nuestro margen de error
es 5. Entonces, si no- para nosotros con nuestro tamaño de muestra son 104, cuando el margen de error es de 5%, la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Así para este ejercicio. Para el otro ejercicio tenemos el ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre, donde se obtiene una muestra aleatoria de simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral de 4,63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0,64. La calcule la mejor estimación. En el inciso A nos pide que calcular la estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adulto. Entonces, nosotros dijimos que nuestra mejor estimación puntual es igual a la media. En este 4, nuestro primer inciso ya está resuelto porque la media es la mejor estimación puntual, que en este caso es 4,63. Ahora vamos a construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Si se dan cuenta, en este nos pide el 95 y en este nos pide 99. Casi es el mismo inciso, pero nuestros niveles de confianza, los intervalos de confianza cambian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a estadística básica, one sample en Z, y en este caso son 50 adultos. Nuestra media es de 4,63 y nuestra desviación estándar poblacional es de 0,64. Nosotros no hacemos prueba de hipótesis, pero en opciones, si se dan cuenta, nuestro intervalo de confianza está 95 y aquí nos pide del 99. Lo cambiamos, le damos OK y le damos OK. Entonces aquí podemos ver cómo se construye nuestro intervalo de confianza, que va desde 4,43 hasta 4,82. Es un poco más chiquito a como el que está allá, que es 95%. En este para el inciso B. Para el inciso C se va a hacer casi lo mismo que en el ejercicio anterior, pero en este es que se calcula el tamaño de muestra si es necesario obtener un margen de error del 0,25, la desviación estándar de la población de 0,54 y un nivel de confianza del 99%. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a la última opción, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Nos vamos igual, nos quedamos en media. En este caso, nuestra desviación estándar nos dice que es de 0,54 y nuestro margen de error de 0,25. En esta parte de aquí, en opciones nos pide nuestro nivel de confianza de 99. Damos OK y OK. Entonces, para el inciso C, nuestro tamaño de muestra tiene que ser 31 para que el margen de error sea del 0,25%. Nuestra desviación de estándar de la población es de 0,54 y nuestro nivel de confianza sea del 99%. Nuestro tamaño de muestra es 31. Hasta aquí para el tema de media poblacional conocida. Entonces me voy a regresar un poquito. Espérenme. Ahora sí, nos regresamos un poquito a la estimación de la proporción de una población porque realizamos el de géneros de niñas en este tema, si se acuerdan, y me faltó en cuestión de niños, pero con otro tipo de datos donde nuestros incisos casi son parecidos. En el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño.
Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método EDSOR, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces, aquí, ¿cuál es la mejor estimación puntual poblacional de niños nacidos de padres que usaron este método? Recuerden que en este hicimos una división entre, entre los niños que nacieron, que fueron 127, entre el total de bebés. Que, bueno, se realizó un estudio de los 152, eso dividido entre los que nacieron, que fueron 152, 127 entre 152, nos da que aquí es un total de 0.83835, que es igual a 83.5%. Así para esto. Entonces, nos vamos así para el inciso A. Para el inciso B, utilice los datos muestrales para el intervalo de confianza del 95% porcentaje de niños de padres que utilizaban el método EDSOR. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Nosotros vamos a ir a estadística. Abrimos nuestro archivo militar, lo visualizo en 2. Estadística, estadística básica, y dijimos que seleccionamos una proporción. Una proporción, y nosotros aquí ponemos en resumen de datos nuestro número de eventos. En este caso, estos son datos del ejercicio anterior. En este caso van a ser los 127 niños y nuestro número de datos total, que fueron 152, al que se les hicieron los estudios. Nosotros no hacemos la prueba de hipótesis. En opciones, nuestro nivel de confianza debe ser el 95%, como nos dice esta parte de aquí. Damos OK, entonces no movemos nada ahí y damos OK otra vez. Y aquí nosotros tenemos nuestros intervalos de confianza, que va desde el 0.76 hasta el 0.89%. Entonces, así, ese para el inciso B. Para el inciso C nos pide que calculemos el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos igual al mismo cursor en estadística y nos vamos hasta la última opción, Power and Sample Size, y seleccionamos la primera opción, Sample Size for Estimation. Aquí lo movemos y ponemos en proporción. En proporción vamos a poner nuestro resultado que nos dio en el inciso A, que fue 0.835, o podemos 0.83. Nosotros aquí sí conocemos nuestros números de datos. En este caso fueron 152, y nuestro intervalo de confianza en opciones, siempre lo podemos revisar, es del 95. Le damos OK y otra vez 152. Y nosotros aquí tenemos nuestro margen de error de tanto a la izquierda como la de la derecha, que va desde 0.069 a 0.056%. Para el inciso C. Ya tenemos el B. Ahora nos falta el D. Dice: calcula el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fue del 85%, un margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a ir a estadística, vamos a hacer el mismo curso. Lo pueden volver a seleccionar así como lo hicimos anteriormente, o solamente presionar control E. Estamos en proporción. Entonces nos dice que del 85%, 0.85, y no tenemos el número de datos, pero tenemos el margen de error. Entonces vamos a poner sample size, y aquí vamos a poner del 2%.
que es 0.2, y nuestro nivel de confianza aquí cambia, son del 99%, y aquí en vez de 95, 99, damos OK y damos OK. Entonces aquí nos da nuestro número de datos, que son 39 números de datos para una proporción de éxito del 85%, con el nivel de confianza del 99% y un margen de error del 2%. Esto es del primer tema que vimos de proporción de una población, solamente que se me olvidó realizarlo. Así es. Entonces ya presentamos dos temas: proporción de una población y la media. Nos vamos al siguiente tema, que es estimación de la media poblacional desconocida, que es esta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice, estimación de la media poblacional de la desconocida. Las definiciones. Cuando se conoce la desviación estándar poblacional, se utiliza la distribución de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación de la población, de la media poblacional. La distribución de Student, desarrollada por William Joseph 1876 a 1937. Cosette era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Cosette publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones de todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen una puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar que con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones. Pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Entonces, propiedades de la distribución de Student. Esta distribución es diferente para distintos tamaños de muestra. Tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias, es lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución de Student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de Student varía con el tamaño de muestra, pero es mayor que 1, a diferencia que la distribución normal estándar, que es igual a 1. Conforme al tamaño de la muestra, n se vuelve más grande, la distribución de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Utiliza la distribución normal en Z, la desviación estándar poblacional conocida y población distribuida normalmente conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución normal de t, desconocida y población distribuida normalmente y desconocida y mayor que 30. Nosotros aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Voy a abrir mis archivos Minitab. Esperen un momento. Ahora sí, volvemos, ya tenemos nuestro Minitab abierto.
nuestro medita abierto de nuestro primer ejercicio, donde es del peso de la basura, donde nos dice que el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares, donde calcula inciso A, calcula la mejor estimación puntual de medio del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Entonces nosotros habíamos dicho que cuando nos pide una mejor estimación puntual, lo mejor es la media muestral. Entonces, nosotros podemos sacar la media muestral con el inciso B en nuestro archivo Minitab, donde construimos un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el inciso B vamos a resolver también el inciso A. Vamos a estadística, estadística básica, y aquí nos vamos a dirigir a un sample T. La T, seleccionamos y nosotros aquí, estos datos no son, a ustedes les debe aparecer en blanco, pero como ya tenía este archivo guardado, tiene otros datos guardados. Nosotros vamos a poner aquí, nos vienen dos opciones y nosotros vamos a poner en las muestras de una, y recuerden que aquí viene en blanco, las muestras en una columna. En este caso sí tenemos nuestros datos en una columna. Este caso es cuando no los tenemos, y aquí como si lo tenemos, en esta parte de aquí seleccionamos nuestra columna número 1, damos doble clic, prueba de hipótesis nada, y un intervalo de confianza del 95%. En opciones, aquí vemos que está aquí, ya está, por default, le damos OK y le damos OK. Entonces, aquí, nuestro número de datos 62, que son las 62, estos son pesos en libras, son 62. Y nosotros aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que va desde 24.28 a 30.60. Esos son nuestros intervalos de confianza. Pero nosotros aquí tenemos también nuestra media muestral, que fue de 27.24. Entonces, en nuestro primer inciso es de 27.44. Y estos serían nuestros intervalos. Estos serían nuestro intervalo para el inciso B. Esto, de esta forma, se pueden sacar los dos incisos. El primer inciso en caso de que no venga nuestra media muestral, así como lo miramos en el tema anterior. Entonces, para, para el inciso C, ahora nos dice que calculemos el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 a un nivel de confianza del 95%. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estadística, estadística, y vamos otra vez al mismo. Power Am Sample Size y Sample Size for Estimation. En esta parte de aquí, en esto, nosotros estamos en el, ponemos desviación estándar. En la desviación estándar es de 13.65. Nosotros no tenemos un número de datos, entonces tenemos que poner nuestro margen de error, que es el 3%, y nuestro nivel de confianza es del 95. Lo checamos aquí en opciones, tenemos el 95, le damos OK, y aquí nos aparece nuestro margen de error es de 3, y nuestras muestras tienen que ser de 60 para que nuestro margen de error sea del 3% y con un nivel de confianza del 95. Hasta ahí para el inciso C. Así es como se hace lo de la estimación de la media profesional desconocida. En este mismo tenemos otra práctica, pero
En este no contamos con un archivo Minitab. Nosotros tenemos que hacerlo sin estos números de datos. Pero estos son pesos al nacer, donde una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 31,03 gramos y una desviación estándar de 6,96 gramos. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo mismo como sacamos la media para el ejercicio anterior. Estadísticas básica, one sample. Pero aquí, como no tenemos datos en columnas, nosotros vamos a poner en resumen de datos. Aquí nos pide nuestro número de muestras que son 186. Nuestra media que nos dice que es de 31,03. Y nuestra desviación estándar que también le da que es de 696. No es una prueba de hipótesis. Así hasta nuestros datos. Con un nivel de confianza del 95%. Con esto vamos a sacar estos dos primeros incisos. Entonces seleccionamos y aquí está nuestro número de datos 186. Nuestros intervalos de confianza va de 3002 a 3203 y nosotros tenemos una media de 3103, que es nuestra mejor estimación puntual del peso medio de los bebés al nacer. Con esto sacamos nuestros dos primeros incisos. Para nuestro tercer inciso vamos a utilizar el que venimos utilizando desde el primer ejercicio. Igual, estadística, y nos vamos hasta la parte de abajo. En la última pestañita, Power and Sample Size. Y seleccionamos nuestro primer pestañita. Sample Size for Estimation. Aquí vamos a hacer lo mismo. Desviación estándar. Pero en el inciso C nos pide que tenemos un margen de error del 10% y una desviación estándar de 465. Aquí le ponemos 465. Nuestro margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95. Aquí nosotros tenemos 95. Vamos OK. Vamos OK. Entonces nos dice que nuestro tamaño de muestras debe de ser de 4336 para un margen de error del 10%. Así es, de esta manera es para la estimación de la media poblacional con nuestra desviación estándar poblacional desconocida en este ejercicio. Pasamos al siguiente tema, que es la estimación de la varianza poblacional. En este último tema nos dice que la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad, donde el grado de libertad es n-1. Las propiedades de la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores pueden ser 0 o positivos o no pueden ser negativos, pero no pueden ser negativos. También es diferente para cada número de grados y el número grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1,
conforme el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral sigma al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza proporcional de desviación estándar al cuadrado. Los valores de sigma al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación al cuadrado que otras medidas de variación y sesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar este como una estimación de la varianza razonable. Bueno, aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la varianza. Así, hasta aquí ya tenemos la teoría. Vamos a cerrar nuestro archivo Minitab y abriremos el siguiente. Permítanme. Ahora sí, se nos abrió nuestro archivo Minitab para nuestros últimos dos ejercicios de nuestra primera parte de la unidad 4. Entonces, estamos en la estimación de la varianza poblacional. Nosotros ya tenemos nuestros archivos Minitab. ¿Y cómo vamos a hacer aquí? Nuestro primer enunciado nos dice que utilizamos estas calificaciones de crédito fijo en el archivo, que es el que tenemos aquí, para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Ese es nuestro primer, para nuestro primer inciso, perdón, no lo mencioné. Calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer aquí? Podemos hacer el mismo que en el ejercicio anterior, en el tema anterior, con la desviación, de calcular nuestros intervalos y ahí dar nuestra media, que es la mejor estimación puntual. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar una varianza. Aquí, como tenemos datos en las columnas, nosotros tenemos ya preseleccionado, les va a aparecer así en 0, no les va a aparecer ningún dato seleccionado. En columna sí lo tenemos y vamos aquí darle doble clic en nuestra columna de calificaciones de FICO con nuestro nivel de confianza de intervalo de confianza del 95%, que ya lo tenemos por default. Damos OK y damos OK. Entonces, con esto podemos ver que nuestra mejor estimación puntual para la desviación estándar lo tenemos aquí. Y nosotros, si se dan cuenta, nosotros nos decía la media y en este caso la desviación estándar, y es aquí. Nos da nuestra tablita, que es de 92.2. Entonces la mejor estimación puntual es de 92.2. Nuestros intervalos vienen 2 de Bonnet y de Chi al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar el del Chi al cuadrado, que va desde 81.0 hasta 107.1. Estos son los intervalos de confianza. ¿Qué dijimos que era un intervalo? Que no debemos de leer nuestro intervalo de confianza. De que si nosotros tenemos 100 números de datos, nosotros vamos a cargar de el 95%. De ese 95% va a salir nuestra media poblacional o nuestra desviación estándar. No quiere decir que dentro de esos dos intervalos está. Si entre el 81 y el 107 está el 92.2, así no lo debemos leer. Nosotros debemos de primero de todos estos números de datos, de 100 números de datos, agarrar el 95% y de ahí saber. Así es como debemos de entenderlo. Para el inciso C, regresando al ejercicio, para el inciso C
nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 100%, con una desviación estándar del 75 a un nivel de confianza del 95. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Como lo venimos haciendo anteriormente. Estadística, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Le damos clic ahí. Nosotros aquí vamos a poner varianza en, perdón, desviación. Nosotros aquí vamos a poner el 75%. En la desviación estándar normal vamos a poner el 75% que nos pide. Nos da un margen de error, entonces ponemos un sample size, una estimación. Y nuestro nivel de confianza nos dice que es del 95. Desde aquí ya está. Verificamos otra vez. Nuestra desviación de error es de 75, nuestro margen de error de 10. Damos OK. Entonces, si nosotros tenemos un margen de error del 10%, nuestro tamaño de muestra tiene que ser 140, con un nivel de confianza del 75% y una desviación estándar del 75%. Hasta aquí para el inciso, para este ejercicio de créditos fijos. Se dan cuenta, aquí tenemos otro ejercicio del consumo de energía, que es para nuestro último ejercicio de esta primera parte, donde nos dice que debemos de construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Recuerden que nos pide casi el mismo, los incisos nos piden casi lo mismo que anteriormente. Entonces, eso quiere decir que con el inciso B vamos a sacar el inciso A, nuestra desviación estándar. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a nuestra ruta de estadística, estadística básica, y nos vamos a una varianza. En una varianza tenemos datos en columnas. No tenemos esos del ejercicio anterior, tenemos datos en columnas. ¿Cuál vamos a seleccionar? Nuestra columna 3, porque es el consumo de energía, que es el que vamos a estar utilizando. Nuestro intervalo de confianza en el inciso B nos pide del 95% y hasta el 95%, y solamente seleccionamos y ya lo tenemos. Recuerden que vamos a utilizar chi al cuadrado, que nuestro intervalo va de 576 a 867. Nuestra desviación estándar para el inciso A es de 692, que es nuestra mejor estimación puntual para la desviación, nuestros intervalos de confianza. Con esto sacamos el inciso A y el inciso B. Para el inciso C nos dice que igual vamos a calcular igual el tamaño de muestra, con un nivel de confianza del 90%, una desviación de 250 y un margen de error del 10%. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos hasta Program Sample Size for Estimation, y dejamos aquí desviación estándar. En la desviación estándar nosotros vamos a poner que nos dice que son 250, que es nuestro consumo de energía, a un nivel de confianza del 90%. Aquí ya no es 95, aquí va a ser 90. Tenemos un margen del 10%, que ya lo tenemos, y seleccionamos. Entonces nuestro número de datos aquí nos dice que es de 921, con un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 y con nuestro nivel de confianza del 90%. Hasta aquí para el inciso, para este ejercicio. Entonces creo que este fue un poquito más rápido. Espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.